Hola, hola, bienvenidos a todos los que nos ven por este medio, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Norman de la Torre y me acompaña esta tarde el anciano de la Iglesia Evangélica Cristiana de Cajamarca, nuestro hermano Jesús Portal. Buenas tardes, estimado hermano. Buenas tardes, Norman. Y te agradezco mucho por la invitación otra vez aquí a tu hogar, tu casa. Y el propósito es muy bueno, el hecho de conversar y dialogar respecto de la palabra de Dios, de su voluntad para nuestras vidas. Gustoso de estar aquí, Norman, otra vez. Gracias, hermano, gracias. Bueno, sí, como tú dices, este espacio de diálogos ha sido creado con el único propósito de conocer más sobre nuestra fe en nuestro Salvador Jesucristo, el significado que tiene para la humanidad y muy en especial el significado que tiene para los que lo buscan y creen en él. Y claro, con esto damos inicio a una serie de temas que en adelante, si Dios nos permite, estaremos desarrollando y que serán de mucha ayuda también, consuelo y esperanza en nuestra vida cristiana. Ojo, no estamos hablando de religiosidad, sino más bien de como seguidores e imitadores de Cristo, nuestro Dios, Creador y Salvador. Amén. Gracias, hermano. Bueno, yo hago de moderador y nuestro hermano Jesús es el que nos ayuda en la disertación también de lo que vamos a conversar esta tarde. Eh, Hermano Jesús, en la congregación estas semanas estamos estudiando el libro de Juan, tal como lo recomendaste también en el video pasado. Hay que empezar por leer este evangelio para poder conocer más sobre nuestro Señor Jesucristo. Y ha estado resaltando una pregunta en el capítulo 1, versículo 1. El Evangelio de Juan nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué debemos entender sobre este versículo, hermano? Ya, a ver, bueno, toda la Biblia es importante en primer lugar, Claro. pero este versículo es uno de los versículos claves, por decirlo así, para entender la naturaleza de Dios, para comprender un poco, porque entramos aquí a un terreno un poco difícil en la teología, que es el hecho de comprender la naturaleza de Dios, de cómo es que puede existir un solo Dios y a la vez creemos que subsisten tres personas en este Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en este pasaje, que muchos lo sabemos de memoria, el apóstol Juan va mucho más atrás que otros evangelios, porque los otros evangelios comienzan con el nacimiento de Jesús o con el anuncio del nacimiento, pero aquí el apóstol Juan va hasta la eternidad para identificar quién es Jesús. Y cuando leemos el versículo 1, debemos de leerlo no solamente el versículo 1, sino también el 14. Claro, todo el párrafo, pero si leemos los dos juntos, el pasaje diría, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Entonces, entendemos que cuando este primer versículo al que se refiere el verbo y el verbo hecho carne, se está refiriendo a Jesús, definitivamente. Es Jesús el verbo hecho carne. Y cuando regresamos otra vez al primer versículo, dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. En el principio era el verbo, es decir, en el principio ya existía el verbo, ya existía Jesús. En otras versiones, esta es la Reina Valera 1960, pero en otras versiones no dice el verbo, sino se traduce como la palabra. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿no? Y la palabra se hizo carne. Logos, que también entonces, efectivamente, ¿no? Este término palabra, en el griego es logos, que se traduce como palabra, ¿no? Entonces, Jesús es el verbo o Jesús es la palabra. Y en el principio ya existía. Y esto nos habla acerca de la eternidad de Jesús. No es que Jesús existe recién desde el año 0 o 4 años antes, desde su nacimiento, según la historia, desde su nacimiento, en la tierra, sino que en realidad el verbo ya existía antes del principio del universo.
Wow. Esto es lo primero que tenemos que entender. Y en segundo lugar, este versículo dice, y el verbo era con Dios. Y como que nos hace una distinción como que hay dos aquí, ¿no? Claro, el versículo no habla de la Trinidad específicamente, por ejemplo, no habla del Espíritu Santo, en el resto de la Biblia hablamos del Espíritu Santo también, entonces entendemos que en Dios subsisten Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero al menos en este pasaje ya nos da la idea de que el verbo, es decir, Jesús, estaba con Dios y hay una clara distinción entre dos personas. Pero cuando dice estaba con Dios, significa que existía una relación muy cercana e íntima entre ellos dos, porque ese con significa estar junto a y estar frente a frente. Entonces, el estar junto a y estar frente a frente implica una relación muy íntima entre Dios y el verbo. Pero aquí se distingue dos, pero luego enseguida dice, y el verbo era Dios. Y aquí nos identifica con el único Dios. Es decir, Jesús era Dios. Jesús es Dios de la eternidad hasta la eternidad. Claro, otra vez vuelvo a repetir, entender la Trinidad es un poco complicado, es difícil, no podemos comprenderlo a cabalidad. Habría que hacer un estudio muy... Y no solamente un estudio muy profundo, sino que además nuestra mente humana tiene tantas limitaciones que sería muy difícil entender la mente de Dios. Claro. Y aun cuando la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad, tenemos claridad en hasta cierto nivel, digamos, pero no podemos conocer exactamente a toda profundidad lo que esto significa, la Trinidad, un solo Dios y a la vez tres personas en un mismo Dios, ¿no? Pero al menos el pasaje ya nos da la indicación de que en el principio ya existía Jesucristo. Y Jesucristo se hizo carne, es decir, habitó entre la gente, nació de María y vivió entre la gente y todos pudieron ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y sin duda alguna Juan identifica a Jesús como Dios. Dice, y el verbo era Dios. Así que no podemos negar de ninguna manera de la deidad de Jesús. Jesús es Dios, Jesús ha sido Dios y será Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. De eso nos habla este primer versículo. Ya, o sea, esa es la esencia de Jesucristo, ¿no? Como Dios verdadero. Efectivamente. Entonces, cuando decimos Jesucristo es Dios, esta es una verdad absoluta. Jesucristo es Dios. Perfecto, qué bueno aclarar este punto, hermano. También en el versículo 3 de este mismo Evangelio del capítulo 1 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿No es cierto? Yo he estado pensando en este versículo también y esto nos revela a un Jesucristo como fuente de la creación y que sostiene todo. Claro, en este pasaje nos muestra a Jesús como el creador del universo. Por eso dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién las hizo? Él. ¿Quién es Él? Jesucristo, el Verbo de Dios. Para entender esto tal vez tenemos que remontarnos un poco al contexto judío y al contexto griego en el que se desarrolló en ese tiempo cuando Juan vivía y cuando Juan escribió estas cosas. Mira, Norman, entendemos por la historia de que los judíos estaban completamente convencidos de que Dios creó el universo por el único poder de su palabra. Cuando Él dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Cuando Dios dijo que la tierra produzca plantas, produjo plantas. Solo con el poder de su palabra. Entonces, el creador es Dios a través de su palabra. La palabra. Pero para nosotros, cuando decimos la palabra, ¿qué significado tiene? Solamente un conjunto de sonidos. Más gramatical. ¿Verdad? Gramaticalmente hablando, es un conjunto de sonidos. Pero para los judíos no era así. Los judíos tenían la concepción de que cuando hablaban de la palabra cobraba vida, independiente a quien las pronunciaba. Entonces, para los judíos, ¿quién creó el universo? Dios con el poder de su palabra. Y esa palabra cobra vida e independencia de Dios. Entonces,
Y para los griegos, no solamente el logos significaba palabra, sino también significaba razón, inteligencia, sabiduría. Entonces, para los griegos, ¿quién creó el universo? El universo fue creado por el logos. ¿Y quién es el logos? Jesús. El logos es Jesús. Pero el griego no decía es Jesús. El griego en su pensamiento estaba, ¿quién creó el universo? La palabra, la razón. Tiene que haber una mente inteligente para que diseñe un universo inteligente. Así como hoy en día cuando entrevistan a los científicos, a los matemáticos, a los físicos, cuando hablan sobre la existencia de Dios y la creación del universo, siempre la mayoría concuerda diciendo, ya, el universo es finito, no es infinito. El universo es finito, tiene un punto de inicio. Y si tiene un punto de inicio, tiene que haber alguien o algo que lo diseñó, porque la naturaleza como la conocemos, el universo como lo conocemos, es muy sabio, ¿no? Claro. Pero no, la sabiduría no está en sí misma, sino que, por ejemplo, el ADN que tenemos, cómo funciona nuestra vista, cuántos colores pueden distinguir. Entonces, esto es un diseño inteligente que proviene de una mente inteligente. Creadora. Ahora, los científicos, los matemáticos, los físicos no quieren decir Él es Dios, sino dicen es una mente inteligente. ¿No? Y los griegos también pensaban eso. ¿Quién creó el universo? Tuvo que ser diseñado por una mente inteligente y que esa mente inteligente preexistía al universo, o sea, existía antes del universo. Ahora viene Juan y escribe y dice, eso que tú llamas logos, eso que tú llamas la palabra, esa mente inteligente es Jesús. Wow. Es Jesús. Entonces, decir que solamente es una mente inteligente como que queda en abstracto, pero si lees a Juan y Juan te dice, esa mente inteligente, ese logos, esa razón, esa palabra sabia es Jesucristo. Entonces Jesús es el creador del universo. Claro, claro, qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso que Juan, entiendo que el libro de Juan fue escrito más o menos entre los años 70 a 100 después de Cristo. Y claro, ahí también aparecieron un sinnúmero de pensadores, filósofos que por la historia también estudiamos, ¿no? En este lapso de tiempo, ¿no? Poco antes y poco después de nuestro Señor Jesucristo. La cultura griega siempre se ha caracterizado por su filosofía. Claro. De ahí provienen, en historia universal hemos estudiado, en filosofía hemos estudiado a Sócrates, Aristóteles, Platón, y esa es parte de la filosofía griega. Claro. Y ellos precisamente pensaban eso. El universo no se pudo crear a sí mismo. Tuvo que haber una mente que preexistía al universo. Entonces, ese logos, esa palabra, esa razón es la que creó el universo. Pero Juan personifica a la palabra y dice, esa palabra no es sonido, esa palabra no son letras, esa palabra es Jesús, es persona. Es acción. Y se hizo carne. Acción, se hizo carne. Ya, bueno. Qué maravilloso, hermano. En el versículo 12 de este mismo capítulo, la Biblia nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, todos somos su creación, pero no todos podemos ser llamados hijos de Dios. Bueno, esta es una pregunta que textualmente la podemos responder con el versículo, ¿no? Y aunque la gran mayoría de gente les dificulta entender que Dios bíblicamente llama hijo a aquel que lo ha aceptado y lo recibe, porque el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hijo, técnicamente hablando, bíblicamente hablando, solamente es aquel que recibe a Jesús y cree en Jesús conforme a las Escrituras. Si no recibe a Jesús, si lo rechaza, si no cree en Cristo, entonces no puede tener esa potestad o ese derecho de llamarse hijo de Dios. Mira, Norman, este versículo 12 no está aislado, se debe leer también con el versículo anterior.
Y mira lo que dice el versículo anterior. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Jesucristo vino a los suyos. Bueno, en manera amplia, vino a los suyos, a su creación, a la humanidad. De manera restringida, vino a los suyos, al pueblo judío, al pueblo escogido de Dios. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Es decir, no creyeron en él, no lo aceptaron como el Hijo de Dios, como Dios mismo hecho carne, no lo aceptaron. Pero a todo aquel que acepta, le da ese derecho, esa potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces nos damos cuenta claramente de que hay una distinción. De hecho, la palabra, todo el mundo pensamos de repente antes de conocer la Biblia, todos somos hijos de Dios. Ese es el común denominador del pensamiento de toda la gente, ¿no? Claro, creyentes o no creyentes. Decir, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero no, bíblicamente, Jesucristo vino. Algunos lo rechazaron, la gran mayoría, y algunos creyeron en él, le recibieron como el único Señor de sus vidas. Claro. Y la Biblia dice que si le rechazas, entonces no tienes esa potestad de llamarse hijo de Dios. Pero a los que le reciben y creen en él, estos tienen el derecho de llamarse hijos de Dios. Wow. Qué maravilloso, ¿no? Que saber de que los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo ahora tenemos ese privilegio o esa alegría de considerarnos sus hijos, ¿no? No solamente su creación, sino más bien también sus hijos. Ahora fíjate, Norman, una cosita más aquí, ¿no? Unido a lo que ya dijimos anteriormente a esto, ¿no? Ahora, yo estoy feliz de la vida de que pertenezca a la familia Portal, ¿no? Y cuando alguien dice, tu papá es Mercedes Portal, yo lo conozco. Uy, es una gran persona. Y yo me siento orgulloso, yo estoy feliz, ¿no? Porque mi papá es Mercedes Portal, ¿no? Claro. Ahora, ¿quién dice, mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llamarse hijos de Dios? Lo dice Dios. Y Dios me da el derecho de llamarme su hijo. Ahora, si yo estoy contento y feliz y hasta orgulloso de ser llamado hijo de Mercedes Portal, ¿cuánto más gozo tengo yo? ¿Cuánta más satisfacción tengo yo? ¿Cuánto más privilegio tengo yo de ser llamado hijo de Dios? De Dios, de ese Dios eterno, de ese Dios creador del cielo y de la tierra, de ese Dios omnipotente, maravilloso, fiel, amoroso, de ese Dios que envió a su Hijo Jesucristo y la gente pudo ver a su Hijo Jesús y él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, nosotros llamarnos hijos de Dios es un gran privilegio para una persona. Claro, no, definitivamente. Y bueno, eso lo debemos gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como dice acá el versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Así es. Qué bueno, ¿no? Finalmente, hermano, porque como sabemos estos videos son unos podcasts de grabaciones cortas, pero finalmente en el versículo 14 Juan declara que fue testigo de la gloria de Jesucristo, al igual que el resto de los discípulos, ¿no? ¿Esta gloria es visible o palpable en estos tiempos, hermano? Por supuesto que sí. Ahora, hay diferentes formas de ver la gloria de Dios. Cuando Juan escribió eso de que y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, se está refiriendo a que ellos pudieron ver todo el esplendor, el resplandor de Cristo de diferentes formas. Por ejemplo, de hecho, Juan estuvo presente en un momento muy especial cuando Jesús llamó a Pedro, a Juan y a su hermano, y a los tres, y los llevó a un montecito, a un cerrito. ¿Los retiró para orar?
para Para que orar. lo acompañen, ¿no? Exacto. Claro. Y cuando estuvieron orando, Jesús se transfiguró. Dice que su rostro y sus vestiduras resplandecieron. Y a su costado aparecieron Elías y Moisés conversando con él. Wow. Y Pedro vio eso, y Juan vio eso. Y no solo vieron eso, sino que fueron cubiertos por una nube y escucharon una voz que dijo, este es mi hijo amado, a él obedezca. Entonces, Juan, cuando está diciendo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, está diciendo, yo vi su esplendor, yo vi cuando se transfiguró, yo vi su gloria. Él no es un ser humano. Claro, tiene su naturaleza humana también, pero Juan lo ve como Dios. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, lleno de gracia y de verdad. Juan fue testigo de su carácter, de sus predicaciones, de su fidelidad, su misericordia. Recordarás, Norman, que cuando Jesús, Lázaro, su amigo, había muerto, Claro. ¿no? En ¿Lloró? Betania. ¿Lloró Jesús? Y Jesús, cuando llegó a Betania, también lloró por su amigo. Y cuando se acercaron las hermanas de Lázaro y le dijeron, maestro, si hubieras estado tú aquí, mi hermano no habría muerto, ¿no? Y Jesús les dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ellas le dicen, maestro, sí, eso sí sabemos, en el día postrero habrá la resurrección. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? La gloria de Dios, el esplendor de Dios, la obra magnífica de Dios. Y luego, ¿qué hace Jesús? Quitar la piedra. Resucita a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Lázaro se levanta. Y Juan está ahí mirando. Y no solo Juan, sino todos los que estuvieron ahí vieron la gloria de Dios, el poder, la magnificencia de Dios al resucitar a Lázaro. Y claro, Juan vio cuando le daba vista a los ciegos, cuando le daba el habla a los mudos, cuando resucitaba a los muertos. Juan estaba ahí. Y él dice, yo he visto su gloria. Y la gloria que yo he visto es como la del unigénito del Padre. Es decir, está el Padre, Dios Padre, está el Hijo, que es Dios también, y yo he visto la gloria del Hijo como si fuera la del unigénito del Padre. Entonces, ellos vieron todo eso. Ahora, tal vez nosotros, si me preguntas, ¿y es palpable eso ahora? Esa es la pregunta, ¿no? Claro. ¿Y es visible eso ahora? Bueno, yo no he visto que un muerto haya resucitado, ¿no? No, pues. No he visto. No he visto físicamente que un ciego haya recuperado la vista en forma milagrosa así. No lo he visto. No lo he visto. Ahora, pero también Jesús, cuando vio una vez, cuando estuvo en la plaza y vio a una persona y le preguntaron, ¿quién pecó para que él naciera ciego? ¿Él o sus padres? Y Jesús dijo, no pecó ni él ni sus padres, sino que esta enfermedad es para que se vea la gloria de Dios. Ujú. Es para gloria de Dios. E inmediatamente lo sanó. Entonces, muchas veces las enfermedades que se presentan no son, algunas veces es producto de nuestro propio descuido, nuestro propio pecado. Puede haber otras fuentes, pero el Señor dice que también puede ser una enfermedad para la gloria de Dios. Y hemos visto que cuando hay una persona que está delicada de salud, está enfermo, está enferma, y a veces no hay solución, pero oramos a Dios y le pedimos de que el Señor actúe conforme a su voluntad, y el Señor en su misericordia lo levanta. Se ha visto. Lo levanta. En esta época del COVID, ¿cuántas veces hemos visto eso, hemos testificado? Yo mismo por mi propio hermano, ¿no? Mi hermano mayor, inconsciente, lo llevaron al hospital y los doctores dijeron que tenían que entubarlo porque si no, no resistía.
y no había camas No UCI, había. y nosotros preocupados por encontrar una cama UCI y nada. Pero nos pusimos en oración. Señor, haz tu voluntad. Es nuestro deseo que tú cures a mi hermano, que lo levantes, que le des una oportunidad. Pero por sobre eso, haz tu voluntad, Señor. Yo sé que si tú puedes sanarlo, lo vas a, si tú quieres hacerlo, lo vas a hacer. Haya cama UCI o no haya cama UCI. Y cierto, nunca hubo cama UCI. Sí. Y cuando conversamos con mi sobrina, es decir, con la hija de mi hermano, ella muy preocupada dice, ¿y ahora, tío, qué hacemos? ¿Qué hacemos? Queremos una cama UCI, mi papá se muere. Entonces le dijimos, mira, hija, tu papá está en las manos de Dios. Un Si acto de tu, fe también, si ¿no? tu papá quiere, si Dios quiere sanar a tu papá con o sin cama UCI, Dios lo va a hacer. Y después de 4 días le estuvieron dando de alta. Wow. Ese es un Entonces, acto maravilloso de fe podemos ver la también, gloria ¿no? de Dios, sí. Y yo creo que la enfermedad de mi hermano fue para la gloria de Dios, para que nosotros pudiéramos ver su poder obrando en una persona desahuciada, ¿no? Ahora, hay Claro. otras formas. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus Claro. manos. Entonces, hoy es palpable, es visible la gloria de Dios, sí, porque con solo mirar Lo que nos rodea. arriba al cielo, a la bóveda celeste, veo el sol, veo la luna, veo las estrellas. Ujú. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Tal vez porque es algo cotidiano, yo levanto la vista y digo, sí, son las estrellas, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar realmente que esa es la obra maravillosa de Dios y nos ponemos a pensar por qué no caen esas estrellas a la tierra, de dónde sacan su luz, los científicos podrán tener, los astrofísicos, un montón de explicaciones, pero bíblicamente entiendo que esa es una manifestación de la gloria de La Dios. gloria de Dios. El resplandor del sol, ¿no? Que es tan fuerte, tan potente, tan poderoso, que, y que en cierta proporción nos da vida, pero si más de esa proporción llegaría a la tierra nos haría daño, y cosas así. Pero no puedo mirar al sol de frente porque su esplendor es demasiado fuerte. Pero, Claro. pero cuando trato de mirar al sol, digo, si el sol hace eso, ¿cómo no será su creador? El esplendor del creador debe ser mucho mayor todavía que eso, ¿no? Claro. Entonces, cuando miramos la naturaleza, miramos un río, miramos el mar, no sé si a veces solamente cuando vamos a la playa, por ejemplo, en vacaciones, nos vamos y aprovechamos de darnos un chapuzón en el mar y estamos ahí de En la repente en orillita. la orillita, ¿no? Y estamos en familia, pero no estamos meditando en que lo que pueden ver mis ojos es una manifestación palpable, visible de la gloria de Dios. Dios cuando conversa con Job le dice, ¿tú sabes quién le puso límite al mar? Claro, Yo, pues, dice Dios, le ¿no? encara, Yo. ¿no? Le encara. Exacto. Estaba quejándose, Job. Entonces, no vemos, decir que no es palpable la gloria de Dios hoy en día, decir que hoy no es visible la gloria de Dios, es cerrar los ojos a todo lo que Dios ha hecho. Miramos una flor, la hermosura de las flores, miramos lo increíble que son las plantas y de su proceso alimenticio con los rayos del sol, con la savia y las sales minerales de la tierra y todo ese procedimiento, e inclusive nuestro propio organismo. O sea, todo eso es una manifestación visible de la De la gloria gloria de Dios. de Dios. Entonces, ¿hoy en día es visible? Por supuesto que sí. Ahora, tal vez, como decías para terminar, ¿no? Pero de nada nos sirve si nosotros solamente miramos y decimos, wow, la gloria de Dios, qué bonitas esas estrellas. El astrofísico cogerá pues sus aparatos y mirará y dirá, esta estrella, qué hermosura de brillantez, una estrella diferente a la brillantez de la otra estrella, no son iguales en esplendor, en brillo. ¿Y a qué se deberá? Uno empieza a reflexionar y es por eso que la gente que precisamente se dedica a ello, a estudiar a los astros, a las galaxias y eso, terminan siempre convenciéndose de la existencia de De Dios un Dios. porque han visto claramente sus ojos el esplendor de Dios en la creación, ¿no? Entonces, es Claro. palpable en todo momento hoy en día la gloria de Dios. Y nos deja maravillados también, ¿no?
Y hay algo sorprendente, ¿no? La gloria de Dios también lo podemos palpar y ver en el mismo perdón de nuestros pecados. Claro, Cómo un Dios tan santo puede tener misericordia de un hombre tan pecador como yo para cambiar nuestros pensamientos y darnos la oportunidad y la esperanza de la gloria eterna. claro. Como yo te decía la vez pasada, o sea, yo tampoco no entiendo, ¿no? Pero bueno, es su gracia, es la gracia que Dios Así nos es. regala, ¿no? Esta tarde. Gracias, hermano Jesús, gracias por acompañarme nuevamente esta tarde. Nos queda claro lo que tenemos que aprender, saber de nuestro Creador, de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en base a esto ya vamos también a sugerir algunos temas para ir desarrollándolo, estudiando también para ir teniendo una intimidad más profunda con nuestro Señor Jesucristo. Eh, bueno, yo le pido también a todas las personas que nos ven que dejen sus mensajes ahí en la grabación, sugiriendo algún título, algún tema en que podamos tratar acá también con nuestro hermano Jesús. Él es uno de los ancianos de la iglesia. También nos va a acompañar en otra oportunidad nuestro hermano Fran Romero, que es el otro anciano también. Muchas gracias a todos por vernos. Nuevamente la invitación, hermano, para que nos visiten en la iglesia Bueno, evangélica. sí, muchas gracias. Como dijimos la vez pasada, eh, la Biblia nos anima a congregarnos. Por una sencilla razón, es porque ahí en el templo es donde vamos a tener comunión con Dios. No es que no lo tengamos en nuestras casas, podemos Claro, tenerlo en nuestra casa también, pero los templos precisamente fueron construidos para eso, ¿no? Para dejar un poco la vida cotidiana e irnos al templo a agradecer a Dios, a adorar, a través de los cánticos, a escuchar su palabra explicada por uno de los hermanos de la iglesia. Y el Señor Jesús, como una vez dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. De manera que por más cargados que estemos con diferentes cosas, podemos ir a la iglesia y escuchar la predicación de la palabra y tomar parte en la adoración a Dios, en la oración también, claro, y descargar en el Señor todos nuestros afanes y nuestras ansiedades. Y también el objetivo principal es poder conocer mejor a Cristo y aceptarle y reconocerle como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Y ahí en nuestra iglesia, en Girón Huaraz 283, en Fonaví 1, estamos todos los domingos en 3 turnos. El primero que comienza a 8 de la mañana, de 8 a 10, el siguiente de 10 a 12 y el tercer turno de 5 a 7 de la noche. En cualquiera de los 3 de los turnos tres los turnos. esperamos a todos los que deseen acompañarnos en la adoración y en el servicio al Señor. Todos son bienvenidos, las puertas de la iglesia están abiertas. Qué Muchas bueno. gracias. Qué bueno, hermano, con esa invitación que tú nos haste, cerramos este video agradeciendo a todos nuevamente por su compañía y también pidiendo las disculpas de repente por los errores que puedan suscitarse en este video, pero lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor y sobre todo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan buenas tardes todos ustedes. Gracias. Gracias, hermano. Buenas tardes, Norma. Gracias. Gracias.